Un punto más que podemos hablar es el hecho de la estructura que Ramit Sethi en el programa le explica a las personas. ¿Qué te parece a ti? Mira, él habla primero de dedicar un 50-60% de nuestros ingresos a gastos fijos, como puede ser obviamente el alquiler de la vivienda o la hipoteca, comida, Ujú. las facturas, todo este tipo de cosas que son gastos fijos que Mm, sí o sí necesitamos. Gastos de supervivencia Ujú. prácticamente, ¿no? En estos tiempos. Luego hablaba de entre un 20 y un 35% de gasto libre de culpa, creo que lo llamaba, que ¿Vale? es básicamente un dinero que tú destinas a gastar en lo que tú quieras. Y hablaba mucho de la importancia de gastar mucho dinero, obviamente entre este 20 y 35%, gastar mucho dinero en cosas que te encantan y no gastar absolutamente nada en cosas que no te gustan. Es decir, ¿no? Tú estás en la típica situación que estás con tus amigos y a lo mejor quieren ir a este sitio y cuesta, no sé, 500 euros cada uno, 400 euros, lo que sea. Y tú no te gusta mucho. Y sin embargo, te gastas ese dinero que a lo mejor con ese dinero podrías hacer muchas otras cosas que te encantan. ¿No? Por lo mejor intentar ser más consciente de en qué estás gastando este dinero libre de culpa, que puedes Ujú. gastar lo que quieras, pero maximizar el beneficio a la hora de, ¿no? En cuanto al bienestar que tú sacas de ese dinero. Luego hablaba de ahorro, un 5%, y entre inversiones, un 10, un 15%, más o menos. Ok. ¿Crees que es mucho quizá en el gasto libre de culpa? Yo personalmente pienso que es bastante para ese, sobre todo que hay poco ahorro y poca inversión, por lo menos para mi gusto. Ujú. Entonces no sé cómo lo verías tú. Obviamente para la mayoría de las personas puede ser bueno, pero tú personalmente, ¿cuánto intentas, por ejemplo, en ahorros, en inversiones? ¿Intentas destinar más cantidad que esta? Me vas a acusar de relativista. Venga, Acusa. relativista. Eso acúsame. No, no me parecen malos números para alguien que no tiene a lo mejor mucho énfasis en el largo plazo. O sea, me parecen números asequibles para una persona que pretende trabajar durante toda su vida, tener, ¿no? Esos ahorros, esa inversión y a lo mejor apoyar un poco lo que viene siendo en España la pensión, por ejemplo, ¿no? Que sería, le daría ese pequeño extra. Va a variar de país en país, ¿no? No sé cómo irá en Estados Unidos, pero en Reino Unido, por ejemplo, no hay tanta, o sea, el acceso a la pensión pública es relativamente fácil, pero no da los mismos beneficios que haber cotizado 40 años en España, por ejemplo, Sí, ¿no? Eso es mucho solamente menor. abajo, sí. Entonces, las necesidades de cada persona, dependiendo del país, va a depender mucho. Ahora, 50% de gastos fijos me parece demasiado. Me parece demasiado. Yo creo Hablaba hasta que 60, hablaba hasta hasta 60. 60, porque me parece mucho. Pero es que Yo había creo que mucha gente sí. que tenía más, ¿eh? De los que salen en la serie, en el documental. Sí, sí, sí. La primera que se me viene a la cabeza, la chica que se compró una especie de dúplex y que se endeudó hasta las cejas porque se le puso en la nariz Que de ella tener, quería tener la que casa. tenía que tener esa casa, ¿no? Pues ese tipo de cosas que son cosas que no entran en mi cabeza, ¿no? Yo Además, optimizaría. bueno, espérate, vamos a tener en cuenta el detalle de que en esa casa no tenía agua caliente Es verdad. O sea, y la la tía tía se estaba, endeudó. estaba empeñada en, a pesar de que el chico del piso, el chico del documental, perdón, se lo decía, Ujú, es que verdad. era mucho más rentable que vendiera esa casa y que alquilara y tendría agua caliente y no tendría que preocuparse de todas estas cosas. Ella seguía empeñada, al final la acabó vendiendo y Ujú. acabó mudándose, pero seguía empeñada en que esa era su casa, la casa de sus sueños y qué tal. Y la tía se duchaba con agua fría, en una casa que pagaba creo que era 3.000 o 4.000 dólares por mes de hipoteca. Ujú. No, no, es una barbaridad. Entonces, yo lo que optimizaría es primero lo que van a ser mis gastos fijos, ¿no? Mm. Por la vivienda, el alquiler o la hipoteca o algo así. Para mí no puede ir más allá de un tercio de lo que ganes. 33,33% ¿Cómo? de gasto. ¿Me repites ese numerín? Es- Obviamente sí, Porque depende también de la piensa, ciudad, ¿no? Quizás. va a depender de la ciudad, pero aún así yo sacrificaría en mi vida ideal, y yo Ujú. personalmente, también sé que hay personas que, bueno, creen, bueno, no voy a meterme en la vida de otros, yo digo hablo de mi vida. Entonces, yo optimizaría por un tercio, ¿no? Porque luego a eso tienes que sumarle los costes que van asociados a la casa, ¿no? La comida, todo lo que es la electricidad, luz, Sí, sí, gas y todo eso cosas estaba así, dentro de costes fijos, que a lo claro. mejor te puede subir, pues, a lo mejor un
5 o 10%, una cosa así. Ponle que con gastos fijos y la renta, pues es un 40%, ¿no? Pues ya tienes ese 10% más con el que puedes jugar. Mm, Yo personalmente preferiría sacrificar eso, pagar algo menos viviendo un pelín más alejado del centro de una ciudad o en un pueblo más pequeño y ver cómo puedo optimizar, por ejemplo, el transporte, ¿no? Si puedo ir en bicicleta porque me cueste prácticamente cero, o si encuentro una manera en la que vivo alejado del centro, pero el transporte a mi sitio de trabajo, por ejemplo, implica que puedo ahorrar en la casa, ujú. pues yo iría por eso, ¿no? Ponle que si en vez de pagar 1000 dentro del centro, pago 500 a las afueras y pago 200 para transportarme, pues ya son, por ejemplo, 300 euros Sí, luego habría que menos, tener ¿no? en cuenta a lo mejor el Habría... tiempo. Sí, exacto. O sea, por que- eso hay que verlo muy, muy detalladamente. Pero yo optimizaría por eso, ¿no? ¿Y te parece que entre 20 y 35% de un poco de Gastos gastar libres de lo que culpa. quieras, te parece mucho? Eh, a ver, también depende de los gustos de cada uno. Si eres una persona que le gustan las cosas de lujo, yo te conocía cuando empecé a trabajar y cobraba prácticamente, éramos mileuristas, prácticamente. ¿Tenéis panza? Teníamos panza, no hacíamos burpees. O sea, éramos prácticamente mileuristas y mis compañeros de trabajo estaban obsesionados con los bolsos Gucci, los bolsos Louis Vuitton. Y es como, perdona, pero si estás cobrando 1000 euros mal cobrados al mes y estás hablando de gastarte 1500 en un bolso. Es como el sueldo, lo que has trabajado. O sea, son un mes y medio de estar ahí pringando Ya. para un bolsito así, ¿sabes? Entonces, Es que son muchas horas de trabajo, va ¿eh? a depender. Que Es estamos que hablando son de muchas horas. son 200 y pico horas de trabajo. Va a depender mucho de los gustos de cada uno. Yo soy una persona de gustos muy sencillos. Soy una persona muy noble, pero tengo Está gustos bien, muy está bien. sencillos. Entonces, sí dejaría, evidentemente, un gran abanico para gastos sin culpa Ujú. o sin vergüenza. Tipo, no sé, a mí me gusta mucho ir al cine, a lo mejor ir a un buen restaurante cada 2 semanas, una cosa así. Son cosas que me gusta permitirme ya por salud mental, ¿no? Y Sí, porque pero quiero vivir la para experiencia. llegar a un 35% tiene que Ir- ser bueno los Irme de restaurantes. vacaciones, por Ujú, ejemplo, cosas así, son cosas que si me las puedo permitir, las voy a hacer. ujú. Ahora, si no me las pudiera permitir, no tendría ningún problema en decir, mira, pues nos tenemos que centrar en esto, no me voy de vacaciones, no me voy al restaurante de lujo y me encamino a intentar hacer más dinero o intentar ahorrar mejor. Ujú. Se me viene a la cabeza una amistad que tuvimos que no tenía el mayor ingreso del mundo, pero cada semana se llevaba a su pareja a sitios en los que gastaba 200, 300 euros y Ujú. luego nos tenía que a lo mejor pedir dinero, ¿no? Al final de mes para que le echáramos una mano o no, o elegían no salir con nosotros en planes incluso más asequibles por el hecho de no tener dinero, ¿no? Entonces, joder, sí es verdad que tienes que tener una parte de gastos que sean sin culpa, pero también tienes que ver que no puedes cebarte mucho en un Sí, momento para luego cancelar planes en el futuro, ¿no? Yo creo que a sí, largo plazo eso no es sostenible. Prefiero hacer muchos planes pequeñitos por la experiencia, claro. hacer un plan muy gordo un día y luego estar 30 días que quedan del mes sin hacer nada. Te quedas sin dinero al final Te del quedas mes. sin dinero al final de mes. Y sin mes al final del dinero. Y si me sobra al final el dinero. Me sobra mes. Me sobra mes al Oye, final del quítame sueldo. 15 días, el día 15 me lo acabas. Dios bendiga febrero, ¿eh? Am, No, y claro, en cuanto a la obviamente. inversión Bueno, perdona, no, No, no te digo corto. lo de esto último que has dicho, que me ha gustado, ¿no? Es decir, imagínate que, por ejemplo, tienes, no sé, 500 euros para gastar al mes en diferentes experiencias Ujú. un poco más libremente. Yo preferiría, obviamente, no va a ser hacer 500 experiencias de 1 euro y me voy 500 veces al McDonald's por una hamburguesa de 1 euro, Oye, pero ¿por qué sí no? que, porque me acabaría gordo, pero sí que obviamente a lo mejor, no sé, mejor hacer 5 planes de 100 euros cada vez o 10 planes de 50 euros cada vez en lugar de hacer uno de 500 que sí, obviamente puede ser como un poquito más satisfactorio, pero Pero no te lo puedo mejor, permitir, pero tío. y sobre todo una vez cada 30 días, es como, a lo Mm, mejor prefiero hacer uno cada 3 días, que sea un pelín menos emocionante, pero mantengo como con más frecuencia esos estímulos, ¿no? Que mm. me hacen, vale, algo que me hace sentir muy vivo, que me hace ¿Tú, sentir tú bien. crees que hay vergüenza en el compartir estos planes que sean más asequibles, por ejemplo? Porque a nadie le cuesta subir una foto en un yate porque lo ha alquilado, pero a lo mejor esos planes de 100
A ver, yo pienso que si una persona está intentando ahorrar dinero Ujú. y los que están cerca de él se ríen porque intenta ahorrar dinero o le intentan hacer quedar mal, a ver, obviamente ahorrar dinero Los límites, sí, sí. dentro de un límite y sobre todo que ese dinero tenga un rumbo, ¿no? Que pues al final cuando uno tiene un objetivo en mente es más fácil seguir hacia adelante, pero si las personas que están a su alrededor se ríen, intentan, ¿no? Como lo ningunean o así, claramente lo que tienes que hacer es cambiar de entorno. Sí. Ujú. Es decir, si tú quieres ahorrar, no sé, 50 euros al mes para empezar a invertir, estás teniendo tu primer trabajo y tal, y tus amigos se ríen de ti porque quieres ahorrar y ellos se gastan ese dinero en droga, deberías claramente Cambiar de... reconsiderar, a pesar de que puedan haber sido tus amigos de toda la vida y Ujú. tal, ¿no? Pero si te rodeas de gente que te intenta, ya no solo en tema de dinero, que te intenta hacer culpable o que se ríen de ti, se burlan de ti por intentar mejorar algo en tu vida, realmente esas personas no quieren lo mejor para ti. Te pueden decir que quieren lo mejor para ti, a lo mejor quieren que te vaya medio bien, pero no mejor que a ellos, ¿no? Esa es la clave. Y entonces, no sé, o sea, yo cuando hay gente que yo quiero que le vaya bien, y si le va muy bien y ese que le vaya bien implica que le vaya mejor que a mí, pues me alegro. Pero si ves que te rodeas de alguien que, o sea, sí, me alegro que te vaya bien, me alegro de que ganes 7.000 euros al mes, pero es que yo gano 10.000. Entonces, muy bien, estás ganando ya siete Pero mil no me, pero, no me pero no superes. vaya a ganar 15.000, ¿eh? Ujú. Que si no me puede hacer a mí sentir mal. Sí, sí, sí. Cuando empieza la gente a entrar en esos juegos, Envidia cochina. creo que es mejor no. Por Pues, último, la tasa de ahorro. ujú. Hemos dicho, pues ponle que un 40% para gastos fijos. Al final no he dicho número, pero yo diría, Ah, bueno, aquí nos decía un 5 pero solo en ahorro y luego en sí, inversión. yo diría para no, el gasto sin, o sea, 40% gasto fijo, 20-25% más o menos de gasto sin Libre de culpa. libre de culpa, ocio, Y nos quedaría cosas un así, 40-35%, ¿eh? y nos quedaría un 40-35%. Yo creo que es buena regla, porque además es bastante intuitiva, intentar invertir lo mismo que gastas, más o menos. O lo Son mismo, muy difícil. es muy complicado, Es pero muy bueno, difícil pero porque si te lo gestionas bien, sobre todo depende de quién nos escuche, ¿no? De dónde y tal. Hay sitios donde los salarios quizás no sean tan altos o donde el coste de vida es muy sí, bajo. sí, Creo sí, que, aunque pueda parecer un poco contraintuitivo, porque puede parecer que los mejores trabajos están en las ciudades más grandes y más caras y tal, creo que la persona que nos esté escuchando y que a lo mejor pueda trabajar no sé, en una ciudad pequeña o en un pueblo, ujú, probablemente le resulte más fácil llegar a esto que a una persona que viva a lo mejor en Madrid. sí, Porque puede ser que el salario sea ligeramente más alto, pero el coste de vida es muchísimo más alto. ujú. Entonces, llegar a ahorrar el 50% Es es complicado, es bastante complicado. complicado. Aquí nos recomendaba 10-15% de inversión, Ujú. pero eso ya no es cuestión de que pensemos tú y yo que es mucho o poco, es que realmente para la mayoría de las personas Eso es muy ni, complicado. ni siquiera, ni Ujú. siquiera pasan de cero, porque la mayoría de personas ni siquiera invierte. Entonces, por lo menos intentar un 5 o un 10 para ir como arrancando esa bola de nieve que empiece poco a poco a rodar y que vayamos Y acumulando. creando ese hábito. Ujú. Sí, yo mi objetivo personal este año es un 40% del dinero, al menos no gastarlo. O sea, Ahorrar entre ahorro ahorrarlo. e inversión, ¿no? Un Y 40%. sale aproximadamente a 35% va a inversión y un 5-10% va a ahorro. Que bueno, hasta cierto punto lo metes en una cuenta de ahorro con retorno, Ujú, que ese, bueno, ese dinero también te genera, entonces hasta cierto punto podemos considerar que es inversión, ¿no? ujú.